Hola y bienvenido a la Academia Gela. En este vídeo nos gustaría informarles sobre el sensor NOx. Ahora la pregunta es, por supuesto, ¿qué hace realmente el sensor NOx y cómo funciona? Bueno, primero tenemos que entrar un poco más en detalle. Los gases de escape producidos por la combustión de diésel o gasolina contienen contaminantes. Estos contaminantes son, por supuesto, perjudiciales para las personas y el medio ambiente. Por este motivo, en los vehículos modernos se utilizan diversos catalizadores o filtros de partículas de hollín para reducir estos contaminantes. Además de los contaminantes conocidos como el dióxido de carbono o las partículas de hollín, también se producen óxidos de nitrógeno, NOx. Los óxidos de nitrógeno se producen por las altas temperaturas, la alta presión o el exceso de oxígeno durante la combustión en el motor. Para que el combustible se queme de forma más o menos ideal, se necesitan aproximadamente 14,7 kilogramos de aire por 1 kilogramo de combustible. En este caso, la relación de combustión sería ideal. Sin embargo, para reducir el consumo de combustible de los motores, se utiliza una mezcla más bien pobre en determinadas condiciones de carga, como cuando se viaja a velocidad constante. En otras palabras, más aire que combustible, por lo que lambda es superior a 1. Esto influye naturalmente en la conversión química en el catalizador y el valor de NOx vuelve a aumentar. ¿Qué podemos hacer realmente al respecto o qué puede hacer el fabricante del vehículo? Este vehículo diésel está equipado con un sistema SCR basado en urea para la reducción de NOx. Esto significa que añadiendo específicamente un agente reductor, es decir, AdBlue, al tubo de escape, se produce una reacción en la que los óxidos de nitrógeno, es decir, los NOx, se convierten en nitrógeno, N2, y agua, H2O. Eso ya suena bien. Y ahora entra en juego nuestro sensor de NOx. Y aquí tenemos un sensor de este tipo. El sensor de NOx se compone de una sonda y una unidad de control, que están permanentemente conectados entre sí como una unidad a través de un mazo de cables. Esta sonda de medición, que se enrosca en el tubo de escape, mide el contenido de óxido de nitrógeno en el flujo de gases de escape. A continuación, la unidad de control de nuestro sensor comunica los valores medidos a la unidad de control del motor. ¿Y cómo funciona la medición de NOx? Pues bien, el funcionamiento del sensor se basa en la medición del contenido residual de oxígeno. En pocas palabras y reducido a lo esencial, funciona de la siguiente manera. En el sensor hay dos cámaras. El gas de escape fluye a través de una barrera de difusión hacia la primera cámara de la sonda. Allí, un electrolito sólido separa los componentes de oxígeno de los componentes de NOx. A continuación, los componentes de NOx fluyen a través de otra barrera de difusión hacia una segunda cámara. Esta contiene un electrodo que separa el NOx en sus componentes de nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno se difunde hacia el exterior a través de una capa porosa. Los componentes de oxígeno se bombean fuera de la cámara a través de una célula de medición. La unidad de control del sensor reconoce, a partir del consumo de energía de la bomba, si hay mucho o poco NOx y transmite esta información a la unidad de control del motor a través del bus de datos. La unidad de control utiliza esta información para calcular la cantidad de AdBlue que debe inyectarse antes del catalizador SCR para conseguir una reducción óptima de los óxidos de nitrógeno. Si el sistema tiene ahora un sensor pre-CAT y post-CAT, el sensor aguas abajo tiene la tarea de determinar la eficiencia del catalizador de reducción. Ahora la pregunta es, ¿cómo se realiza realmente el diagnóstico de un sensor de este tipo? Dependiendo del vehículo y del sistema, el sensor de NOx es supervisado por unidades de control de nivel superior instaladas en el vehículo. La información relevante para el sistema puede leerse fácilmente con un dispositivo de diagnóstico adecuado. Si el sensor falla, se almacena un error en la memoria de errores de la unidad de control del motor.
En nuestro ejemplo, hemos interrumpido la señal del sensor. Esto significa que si miramos aquí, en la memoria de errores, encontramos el error 2FB800, que indica un error de comunicación del sensor de NOx, después del catalizador SCR. Y ahora vamos a echar un vistazo a los parámetros que hemos registrado de antemano. Habíamos quitado el sensor posterior al convertidor catalítico. Esto significa que, como se puede ver en los valores, el segundo sensor muestra un valor menos ppm debido a la falta de información. En este caso, la unidad de control emite un valor sustitutivo fijo que ya no cambia. Comparemos esto con los valores medidos que registramos durante una prueba de conducción. Si el sistema funciona correctamente, la unidad de control muestra ambos valores. Esto significa que los valores están siempre en movimiento durante la conducción, ya que la composición de la mezcla cambia en función del estado de funcionamiento. El efecto del catalizador SCR puede verse claramente en los parámetros mostrados, antes y después del catalizador. Y ahora veamos juntos cómo se sustituye un sensor de este tipo. Ya hemos instalado el nuevo sensor. Ahora surge la pregunta, ¿hay algo más a tener en cuenta? Dependiendo del fabricante del vehículo y del sistema, también puede ser necesario adaptar el sensor al vehículo. Por ejemplo, se restablecen los valores de aprendizaje o se aprende la nueva unidad de control en el sistema. Tengo un consejo más para usted. El sensor debe sustituirse siempre como una unidad completa. Las reparaciones no están permitidas, ya que los componentes están adaptados entre sí. Espero que le haya gustado este artículo. Por supuesto, encontrará más información en Gelatech World. Gracias por su atención y hasta la próxima vez en la Academia Gela.